Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros en esta serie Zona de Peligro, parte número 3. Hoy nos vamos a gozar porque vamos a descubrir ciertas áreas que nosotros necesitamos pensar y meditar en ellas, pero no solamente pensar y meditar en ellas, sino que también debemos actuar en lo que vamos a aprender hoy o en lo que se va a hablar hoy. La semana pasada estuvimos hablando de buscando tesoros que el mismo Señor puso en cada una de las personas para Él ir y sacarlas a la luz, edificarlas para que esa persona pueda encontrar el propósito o el plan de Dios para su vida. Todos sabemos que tenemos tesoros, tenemos talentos, tenemos muchísimas cosas en nosotros. Lo que pasa es que a veces no lo sabemos o no los hemos aprendido o reconocido que ese es nuestro talento y que también necesitamos descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Y nosotros sabemos que el deseo de Dios es que nosotros vayamos y llevemos el Evangelio a través del mundo, comenzando con nuestros hogares y con nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de algo diferente. Hoy vamos a hablar que a veces nosotros no sabemos o estamos un poquito confundidos. ¿Alguna vez tú te has encontrado mirando hacia un lugar y allá aparece una persona y te tira un hello, te saluda y tú, pues como estás mirando para allá, pues tú saludas para atrás, tú le das un saludo también? Pero en realidad el saludo no es para ti, el saludo es para una persona que está detrás de ti, ¿verdad? Pero tú a veces te sientes, yo no conozco a esa persona, pero eso es lo que... De la manera que es, a veces nosotros miramos y vemos y creemos que es para nosotros. La cuestión es esta, la cuestión es que el lugar donde tú mires determina cómo tú vivirás, cómo tú vas a vivir. Si tú miras hacia allá y ese es el camino que tú escogiste, ese es el camino que tú vas, en la dirección que tú vas, pues así tú vas a vivir. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros podemos entender de esto de cuando nosotros miramos a algo. En el Salmos, o en el Salmo 34, versículo 5, David escribió esto. Dice, los que a él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. ¿De quién está hablando David? David está hablando del Señor. Y la historia trae muchas cosas que nosotros hemos pasado a través de cómo nosotros vivimos nuestra vida. Aquí en Mana nosotros, yo quiero dejarte saber que aquí nosotros en Mana tenemos una visión. Y la visión es unirnos a la misma visión y deseo que Dios tiene. Él quiere que nosotros llevemos el Evangelio a través del mundo entero, comenzando en el lugar donde nosotros vivimos. Y esa es nuestra idea, y esa es nuestra meta, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. No importa los problemas y las dificultades que encontremos en el camino, pero nosotros sabemos que tenemos fe en el Señor y que el Señor está con nosotros y nosotros vamos a dar el paso y Él abrirá puertas porque su propósito se va a lograr, va a prevalecer. No hace mucho atrás, o no, hace unos cuantos añitos atrás, pues nosotros había una idea de crear una iglesia en Colorado Springs. Y las personas se enviaron, se hizo todos los preparativos. Y una de las cosas que nosotros encontramos es que a veces nosotros tenemos ciertas dificultades. En este caso, este grupo, esta iglesia que salió de aquí para Colorado Springs se encontró con una tormenta de nieve en el primer día que iban a abrir la congregación. ¿Y qué pasa? Que ellos creían que nadie iba a aparecer y ya ellos habían estado orando por 2 años y se habían movido de un lugar a otro tratando de encontrar el lugar correcto para crear o construir esta iglesia. Y ellos se fueron a muchos lugares, ellos estuvieron en línea, ellos estuvieron en estacionamientos de autos, ellos estuvieron en un hotel muy elegante, pero eso no era el lugar donde el Señor quería. Ellos estuvieron en un parque, ellos estuvieron en una high school, en una escuela superior, y ellos no tuvieron otro remedio que decirle que Señor, esta es tu iglesia, esta es tu gente y este es tu propósito. Nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en ti.
Entonces esperando con la confianza, con la fe de que tú vas a hacer el resto. Y yo creo que a veces ellos estaban motivados, ellos estaban haciendo lo correcto. Pero hay muchos de nosotros que a menudo nos conformamos con tener una fe, pero la fe es dudosa. ¿Y qué quiero decir con dudas? Es que a veces dudamos, que no creemos verdaderamente que Dios puede hacer muchísimas cosas, que Dios puede abrir puertas, que Dios puede cerrar puertas, que Dios puede proveer, que Dios puede presentar o poner las personas adecuadas o necesarias para que su propósito se ejecute o pase a ser, ¿verdad? Yo no sé, pero vemos un ejemplo. Por ejemplo, ¿alguna vez tú has estado en un restaurante y tú estás con las manos en la mesa y en realidad estás mirando el menú y no sabes si tú quieres ordenar eso porque tú no sabes si ellos van a poder proveer eso que tú quieres comer de la manera que a ti te gusta? Y a veces, pues no ordenamos porque no tenemos fe, no sabemos si ellos van a poder hacer eso. A lo mejor tú necesitas algo, estás en busca de algo y te vas en línea y encuentras lo que tú quieres comprar o que necesitas, y entonces, pero no estás seguro si lo quieres ordenar o no, porque tú no sabes si esa compañía es verdadera o va a tomar tu dinero y después tú no vas a poder recibir lo que tú estás buscando o necesitas. Todas esas cositas suceden en nuestras vidas. Esa es una fe dudosa. A veces eso es en el mundo, pero imagínate a veces que nosotros le decimos al Señor, Señor, si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto. Si tú haces esta sanidad que yo te estoy pidiendo, si tú me das esta promoción que yo estoy buscando, si tú abres las puertas de lo que yo necesito, entonces yo voy a hacer lo que tú quieres. O a lo mejor tú dices, si tú haces esto por mí, entonces yo hago lo que tú quieras. Lo que tú me requieras de mí, yo lo voy a hacer. O a lo mejor nosotros deberíamos de pensar de esta manera. Si yo hago esto, entonces tú harías esto o tú harás esto. Si yo doy, si yo sirvo, si yo asisto, entonces tú harás esto. ¿Qué es lo que vas a hacer si nosotros damos, si nosotros servimos y si nosotros asistimos? Lo que va a suceder es que nosotros vamos a aprender, nos vamos a acercar más al Señor y el Señor va a transformar tu vida en una manera especial y tu fe va a crecer. Nosotros deberíamos de cambiar de fe, dependiendo de lo que tú hagas, a Él va a proveer, Él nos va a cuidar. Nosotros podemos ver esto a través de la Biblia. Yo no sé si ustedes se acuerdan o han leído el libro de Daniel. En el libro de Daniel, Daniel se fue para un lugar, los 3 amigos de él se quedaron, el rey Nabucodonosor tenía dioses diferentes, hizo una estatua de oro con su físico, que se veía igual que él. Y él lo que quería era tener una estatua de él. Pero los que trabajaban con él le hicieron un trato, le ofrecieron, y dice, pues, lo que vamos a hacer es que cada vez que la música suene, todo el mundo tiene que arrodillarse y alabarte, traerte honra y honor a ti. Y él como rey, pues dijo, eso está buena idea. Así lo hizo. Pero no sabiendo que estos 3 muchachitos que eran judíos y habían sido llevados allí y estaban ayudando a Nabucodonosor en todos los intereses de él, del reino de él, y ellos se negaron a arrodillarse al frente de la estatua de oro que él había levantado. Entonces le dejaron saber y él se enfureció y entonces los mandó a buscar y le dijo, ¿qué es eso de que ustedes cuando oyen la música no se arrodillan y me dan honor al frente de la estatua que yo he creado o levantado? Y ellos dijeron que no lo iban a hacer. Y él le dijo, ¿están dispuestos a arrodillarse tan pronto escuchen la música? Porque de lo contrario, los voy a tirar a un infierno bien caliente. Y ellos, con eso y con todo, le dijeron que ellos no importa lo que sucedería, ellos no se iban a arrodillar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos ver que a veces nosotros tenemos esa fe, pero estos 3 muchachitos, no como ciertas personas que necesitan mucha más fe para soportar algo que para escaparse de algo.
Ellos estuvieron dispuestos a morir si era necesario, pero no fallarle al Señor, no ser infieles al Señor. Sí, muy a menudo dejamos de que las circunstancias que nosotros nos encontramos, a pesar de que creemos en Dios y sabemos lo que Él es capaz de hacer, dejamos que esto interfiera y no permitimos que ese Dios, que es grande y poderoso, pueda hacer todas estas cosas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es usar la fe sabiendo quién es este Dios, que Él puede obrar a través de esas circunstancias. Cuando tenemos ese tipo de fe, de confiar en Él, a pesar de lo que nosotros nos estamos encontrando, esas circunstancias, esos problemas, esas tribulaciones, todas esas cosas, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a poner la fe y la confianza, pero a veces tenemos duda de que Él sea capaz de librarnos, y entonces no tenemos paz. Y a nosotros no tenemos paz, pues entonces nos turbamos y perdemos el ánimo. Por ejemplo, a veces cuando tú tienes una entrevista y vas porque tú quieres y necesitas ese trabajo, pero tú no le dices al Señor, Señor, ayúdame en esta entrevista, dame las contestaciones correctas, yo necesito este trabajo y yo sé que tú vas a abrir puertas y tú me vas a ayudar. No soy yo, tú me vas a dar palabras. A lo mejor tú estás haciendo una entrevista para una promoción y estás eres militar y necesitas esa promoción al próximo rango. Pues entonces, a veces nosotros creemos que Él no puede hacerle, pero si nosotros ponemos la fe y la confianza, Él podría ayudarnos. No solamente en esto, en el trabajo, en la promoción militar, pero también en el matrimonio, en injusticias que a veces se nos hacen. Y nosotros tenemos que, ¿verdad?, usar la estrategia y decir, no, yo le sirvo a un Dios, yo pertenezco a un Dios. Y Él es grande y poderoso. Pero a veces tenemos esa fe que tiene duda. Y a veces no ponemos esa confianza que nosotros necesitamos ponerla en Él. Pero yo sí te quiero dejar saber esto. El propósito de Dios siempre prevalecerá, siempre se cumplirá. Si nosotros nos vamos a Proverbios, capítulo 19, versículo 21, dice, el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino, el propósito de Dios. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y Él lo va a hacer. Él lo va a lograr. La cuestión es si nosotros tenemos fe suficiente para confiar o tenemos una fe dudosa. En Isaías 46, versículo 8 al 10 dice, acuérdense de esto y estén confiados, pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. He declarado el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Eso es todo lo que Él quiere. Y yo estoy seguro de que para mí y para todos aquellos que hemos puesto las manos, hemos puesto nuestras vidas en las manos del Señor, Él va a cumplir ese propósito. Sí, a lo mejor todas estas cosas no van a suceder en el tiempo tuyo mientras estás aquí, pero todas ellas sucederán. Yo no sé si tú te acuerdas de Abraham. Él le hizo promesas a Abraham. Él le dijo que por medio de él todas las familias del mundo iban a ser bendecidas. Lo vio él. Bueno, él vio ciertas partes. Él vio cómo el Señor se movió. Él vio cómo el Señor lo cuidó, lo protegió y lo prosperó. Pero la cuestión es, puedes mirarlo y confiar en Él, incluyendo cuando tú dices, pero si no, yo voy a ser fiel. Pero si no, yo voy a confiar y voy a tener fe en que Dios puede hacer todo lo que dijo que Él iba a hacer en mi vida. Sí, eso tenemos que hacerlo nosotros mismos personalmente. Esto me pertenece a mí, esto es mío. Yo tengo que abrazarlo para que yo pueda crecer en fe y poder hacer el propósito que Dios ha puesto en mi vida o para mi vida. Sí, Dios cumplirá su propósito en mí, en ti y en todos aquellos que se han puesto en las manos del Señor. Si nosotros nos vamos, la leímos la semana pasada, Filipenses capítulo 1, versículo 6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.
Pero no solamente aquí en Filipenses, también en Salmo 57, versículo 2 dice, clamaré al Dios Altísimo. Este es David, elevando una oración al Señor. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Sí, esto no es una oración que fue hecha cuando todo iba bien en David, cuando él recibió promociones, cuando acabamos de pasar a través de una situación. No, 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 no. A veces nosotros tenemos que clamar a Dios, al Dios Altísimo, que hace todo, que lo hace todo para mí o para ti. Sí. A veces nosotros pues oramos y no pasa o no sucede. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios cumplirá todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es mirarlo a Él. Sí, David no declaró esto en uno de esos momentos de mira a mi Dios. David declaró esto en un momento donde él se preguntaba, Señor, estoy pasando por esto, Señor, me están persiguiendo, Señor, estoy escondido, Señor, ¿dónde tú estás? No te siento, no te veo. Pero sí te puedo decir que David sabía y él no tenía una fe dudosa, él sabía quién era Dios y él tenía confianza en la naturaleza y en el carácter de Dios. El cual su propósito, él sabía que el propósito de Dios en mi vida se va a lograr. Y todos nosotros conocemos la historia de David. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir así como David? Con esa fe, con ese tipo o esa clase de fe. Bueno, determina hacia dónde tú miras, hacia dónde tú estás mirando. ¿Estás mirando las cosas naturales o estás mirando las cosas espirituales? ¿Estás mirando a Dios? Estás mirando hacia Dios, porque si tú miras hacia Dios, todo va a salir bien. Déjame contarte una historia que es bien importante, que nosotros debemos de repasarla de vez en cuando, meditar en ella de vez en cuando. Israel se encontraba en guerra y estaba en una situación crítica. Entonces, el rey de Siria quería hacer una emboscada para poder eliminar a Israel, al ejército de Israel. Y lo que hizo fue que le dijo a todos sus trabajadores, a todos los líderes de él, le dijo, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a tal lugar y cuando los israelitas vengan, nosotros les vamos a hacer una emboscada, los vamos a eliminar completamente. Mas, sin embargo, había un profeta que se llamaba Eliseo. Y Eliseo sabía y conectaba con el Señor, entonces fue a donde el rey de Israel y le dijo todos los planes que Siria tenía para emboscarlo. Le dijo, no pase por allí, no te acerques a ese lugar. Y el rey de Israel pues verificó eso 1 y 2 y 3 veces para asegurarse de no pasar por allí. Entonces, ¿qué sucedió? Que el rey de Siria se enfadó, entonces fue y le dijo a todos los servidores de él, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es el que me está traicionando? ¿Quién es el que le está diciendo al rey de Israel qué es lo que está pasando? Y dice, nadie, es solamente el profeta Eliseo que escucha todo y sabe todo, especialmente lo que tú hablas en tu alcoba privadamente. Y él dice, pues búsquemelo a ver dónde está, para yo ir a arrestar, a mandarlo a arrestar, capturarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que después que sucedió esto, podemos ir a la palabra y ver qué sucedió porque el asistente de Eliseo vio cosas diferentes. Él veía un enemigo que venía a atacarlos. Porque le dijeron al rey de Siria que él estaba en tal ciudad. Y él fue con carrozas y con el ejército y rodearon la ciudad completa. Pero mira lo que sucedió. En 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 19. Dice, y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército de caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, oh, Señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, Eliseo, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo,
te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme y yo los guiaré al hombre que buscan. Recuerden que estaban buscando a él para arrestarlo o para capturarlo. Y lo llevó a Samaria. ¿A Samaria? Ahí es donde estaba el rey de Israel. Él lo llevó a la tierra donde estaban los israelitas. Él le pidió al Dios que lo cegara, Dios lo cegó. Entonces él le dijo, no, este no es el camino, esta no es la ciudad. Y si síganme y yo los llevaré al hombre que ustedes buscan. Y lo llevó a Samaria. Sí, a donde tú miras determina lo que vas a ver. El sirviente de Eliseo miró lo natural y lo único que pudo ver fue el enemigo armado, la ciudad rodeada. Sí, Eliseo miró lo espiritual y lo que vio fue una victoria segura. Y yo sé a quién yo le sirvo, yo sé quién es mi Dios. Sí, si nosotros nos enfocamos en el problema, nosotros vamos a ver imposibilidades. Pero si nosotros nos enfocamos en Dios, veremos una victoria de seguro. Hay una realidad natural y una realidad espiritual. La realidad espiritual es la más real, esa es la que verdaderamente existe. Dios levanta y derriba naciones de acuerdo con su propósito para su pueblo, y sabemos que su pueblo en ese tiempo era el pueblo de Israel, el pueblo israelita. Jesús también dijo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le estaba diciendo, mi iglesia, yo voy a crear mi iglesia, y esta iglesia va a vencer, siempre y cuando nosotros tengamos la vista en Jesús. Pero no solamente, si volvemos al libro de Daniel, en el capítulo 2, 20 al 21, los versículos 20 y 21, él dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Nosotros tenemos que buscar ser ese tipo de personas que estemos siempre buscando el entendimiento, pero no podemos buscarlo en lo natural, tenemos que buscarlo en lo espiritual. Cristo Jesús nos puede dar esa sabiduría cuando nosotros nos encontremos en situaciones críticas. Entonces sabemos que a donde tú mires, eso es lo que tú vas a ver. Si nosotros vemos a Jesús, vemos un rey, vemos un Dios, un Salvador poderoso, que no hay nada imposible para Él. Si ves lo natural, vas a ver las circunstancias, vas a ver los problemas y vas a tener duda. Fe, pero dudosa. Déjame darte 3 puntitos más. ¿Okay? A donde tú mires determinará qué vas a sentir. Sí, el sirviente de Eliseo vio al army de los enemigos y sintió miedo y desesperación. Él no sabía qué iba a suceder. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero Eliseo tenía paz y confianza. Si diriges tu mirada hacia Dios, tendrás una esperanza. Si miras a los problemas, sentirás miedo y desesperación. Otro punto importante es que a donde tú mires, allí tú vas a creer. En eso es lo que tú vas a creer. Eliseo confiaba en que Dios podría librarlos a ellos. Y con tanta confianza que hizo una oración para que Dios los cegara a esos hombres. ¿Y qué sucedió? Pues los entregó al ejército de Israel. Now, no solamente en esto. Pongamos el ejemplo de Pedro. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo lo hablé la semana pasada o la anterior, algo así, cuando Jesús estaba enseñando a una multitud de personas, ya era tarde, los discípulos le dijeron, envíalos para que no se desmayen porque tienen hambre, no han comido nada, ya es tarde, y el Señor le dijo, denle ustedes de comer, pero no tenemos nada, solamente hay unos panecitos y 2 peces, y él le dijo, tráiganmelo, y él oró y le dijo que se sentaran y le dio comida a más de 5,000 personas, hombres, sin incluir las mujeres y los niños. Y entonces, ¿qué sucede? Que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, móntense ahí en el bote y vayan al otro lado, yo los encuentro allá, y él se fue a orar.
Se desató una tormenta en el agua y estaban todos desesperados. Y para poner la cosa peor, vieron una persona caminando sobre el agua, que sabemos que eso no es normal. Pero sin embargo Jesús le dijo, tengan calma, soy yo. Y Pedro dijo, si eres tú, pues entonces me manda a que yo vaya caminando sobre el agua hacia ti. Y él le dijo, pues ven. Y él iba caminando sobre el agua. Él se bajó del bote y empezó a caminar sobre el agua, pero quitó la mirada de Jesús. Y entonces miró hacia las aguas y hacia la brisa, el viento furioso. Solo que comenzó fue que empezó a hundirse y gritó por ayuda. El Señor vino y lo rescató. Sí, cuando nosotros quitamos la vista de Jesús, empiezan las desesperaciones, empiezan las dudas. Y no podemos hacer eso. Tenemos que mirar las circunstancias de nuestras vidas, pero con los ojos espirituales, con una fe verdadera. Así que nosotros tenemos que comenzar a pensar y no abandonar esa fe. Porque de lo contrario, cuando nosotros pasamos por las situaciones, lo que vamos a hacer es pensar, Él no me ama. Yo no soy bueno suficiente. O Él me ha abandonado. Y sabemos que la palabra dice que Él nunca nos abandonará. Otro punto muy importante que tenemos que reconocer es este. Donde tú fijas tu mirada determinará lo que harás. ¿Qué acciones tú vas a tomar? ¿Qué pasos tú vas a tomar? Eliseo condujo el ejército del enemigo a la fortaleza del rey de Israel. Le entregó el ejército del enemigo completamente al rey de Israel. Y ellos pudieron vencerlo y sobrevivir. Sí. Yo no sé si alguna vez tú has aprendido a correr bicicleta o una motora, pero la mayor parte del tiempo, si tú quieres que esa motora vaya a cierto lugar, tú tienes que mantener la vista hacia el frente. Sí, mientras nosotros mantenemos la vista hacia el frente, mirando lo espiritual, mirando a Jesús, que nos guíe, que nos dirija, que nos provea, que nos dé esa seguridad, esa paz, ese gozo, nosotros vamos a hacer un éxito en los caminos del Señor. Nosotros hemos discutido hoy 4 puntos muy importantes. Donde tú miras, determina lo que vas a ver. A donde tú mires, determina lo que vas a sentir. Lo que vas a ver, si vas a ver lo espiritual o vas a ver lo natural. Lo que vas a sentir, si vas a sentir paz, gozo mientras estás pasando por lo que sea, o vas a tener miedo. Vas a sentir miedo. Donde tú mires, determina lo que vas a creer. Si vas a creer en lo natural o vas a creer en lo que verdaderamente existe, que es lo espiritual. Y donde tú fijas tu mirada, determinará lo que harás, qué pasos tú vas a dar. Eliseo fue uno de los ejemplos más grandes que nosotros podemos ver. Abraham fue otro ejemplo muy grande. Lo que tú hagas determina cómo tú vas a vivir. Hay un solo lugar para mirar. Un recurso constante que nunca cambia y es capaz de trabajar en cualquier situación. Miremos a Jesús. Él está moviéndose en todos los locales, aquí en Mana, en microlocales, en todos los sitios. Él se está moviendo en casas clandestinas, en el Medio Oriente, en Asia y alrededor del mundo. Él se está moviendo aquí en Fayetteville y Fort Bragg. Él se quiere mover en tu vida, allí en tu escuela, en tu trabajo, en tu vecindario, donde quiera que tú estés o donde quiera que tú vayas. No, mi pregunta es esta: ¿hacia dónde tú estás mirando? Y si tú no estás mirando a nuestro Dios, entonces yo te recomiendo que empieces a mirar a Jesús. Si miras a Jesús, vas a tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a adquirir una fe de confianza, no importando lo que estés pasando, si estás en buenas o estás en situaciones críticas. Tendrás un gozo sobrenatural, especialmente a través de la adversidad. Vas a tener perseverancia, no importa con los retos que el mundo o la vida te va a traer o que tú te encuentres en ellos. Yo quiero que tomes en consideración. A la vez que nosotros salimos de la zona de descanso, de seguridad, y entremos a la zona de daño, de peligro, nosotros empezamos a dar pasos por medio de la fe. Cristo Jesús estará contigo todo el tiempo. Todos aquellos que conocen al Señor, meditemos hacia dónde estamos mirando. ¿Estamos mirando hacia el mundo o estamos mirando hacia nuestro Salvador, Jesús? Tómalo en consideración y edifícate en esa fe para que el Señor
te deje saber y esté contigo cuando vengan esas situaciones difíciles a tu vida. Si tú no has conocido al Señor, entonces haz esta oración conmigo para que el Señor venga, perdone tus pecados, venga a morar dentro de ti y entonces empiece a transformar tu vida y darte fe, la fe que necesitamos. Una fe de segura, no dudosa, una fe segura. Amén. Repite conmigo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. Te pido que me ayudes, que perdones mis pecados, me entrego completamente a ti, te acepto como mi Salvador. Y te pido que me ayudes de este momento en adelante a vivir bajo tu voluntad. Dame una porción grande de fe en este día para echar el reino hacia adelante y multiplicar todos aquellos que tú has llamado, todos aquellos que tú has predestinado a ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor mire con agrado y extienda su amor sobre ti. Que el Señor muestre su favor y te conceda la paz. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.